Focus de Medicina Interna de Asaruc, Focus Academy. Muy contento de participar, muy contento de estar aquí y de poder compartir esta pasión que nos une, que es el Focus. Vamos a hablar hoy de Focus Abdomen. Vamos a hacer esta clase de Focus Abdomen, que yo creo que es una clase muy interesante para un internista. La clase de ultrasonido de abdomen creo que es uno de los sitios en los que se impacta más para un internista. Creo que el internista que hace ultrasonido abdominal tiene una ventaja para abordar muchas patologías que tienen manifestaciones abdominales. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Eso es lo que queremos hacer en esta clase. Entonces, pues me presento. Mi nombre es José Atilio Núñez. Yo soy internista en Colombia, del Hospital de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Tengo una maestría en epidemiología clínica. Soy docente universitario, instructor Asaruc. Y también soy el coordinador de los cursos de POCUS de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Entonces, ¿por qué un internista necesitaría hacer POCUS abdomen? ¿Por qué un internista necesitaría ir a mirar el abdomen? Yo creo que es una pregunta válida y es una pregunta que pretende que ustedes puedan ver lo profundo que puede llegar a ser y lo importante que puede llegar a ser la evaluación abdominal para un internista, para un clínico que está frente a un paciente con incertidumbre diagnóstica. La mayoría de las veces hacemos un interrogatorio, que es la base de lo que estamos haciendo. Siempre hablamos y siempre reforzamos que todo paciente que vaya a ser evaluado por ultrasonido primero ha debido ser evaluado clínicamente, un buen interrogatorio, un buen examen físico, que sabemos que el examen físico tiene limitaciones, eso lo sabemos, y precisamente por eso estamos aquí aprendiendo ultrasonido. Pero necesariamente antes del ultrasonido debe haber un basal, debe haber un nivel de evaluación clínica. Y la pregunta es entonces, ¿por qué un médico internista que hace buenas historias clínicas, el que es el clínico por excelencia, el que hace un buen interrogatorio, el que hace una buena evaluación de examen físico, necesitaría hacer POCUS abdomen? Hay muchas respuestas, hay muchas razones. Y para empezar, les tengo esta lista de situaciones en las que definitivamente el ultrasonido abdominal ha venido cobrando mucha atención y mucha importancia. El ultrasonido abdominal hecho al pie de la cama del paciente. El ultrasonido que hace el radiólogo lo conocemos hace muchos años, nos aporta mucha información, nos aporta mucha definición de conducta, nos aporta mediciones precisas. El POCUS nos ayuda a tomar decisiones rápidas. En ese momento en el que yo no puedo esperar, en ese momento en que las horas son vitales. Entonces tengo un paciente, por ejemplo, con una fiebre sin foco, necesito saber qué hacer con mi paciente, si tiene un absceso hepático, si tiene alguna masa o algún absceso esplénico, y yo necesito hacer una evaluación para saber cómo abordarlo. Allí está el ultrasonido. Si yo tengo un paciente escéptico, un paciente que llevo con alteración de conciencia y que no tengo forma de hacer un interrogatorio profundo y detallado como me gustaría, como lo hace el clínico, entonces el ultrasonido juega un papel importante, porque en la sepsis, en una situación tan crítica, podemos abordar al paciente, podemos acercarnos al paciente y el ultrasonido nos puede decir si hay dilatación de las vías urinarias, nos puede mostrar si hay líquido libre en cavidad, nos puede mostrar masas, nos puede mostrar abscesos, nos puede mostrar signos de patologías que pueden cursar con sepsis, por ejemplo, obstrucción intestinal, lo vamos a ver, o el paciente séptico que me llega itérico, yo puedo saber si tiene la vía biliar dilatada o no la tiene dilatada, yo puedo evaluar la vesícula biliar, yo puedo evaluar signos de colecistitis, si un paciente me llega en choque o un paciente me llega con un dolor abdominal intenso súbito, yo voy a poder evaluar la aorta y la aorta me va a dar una información muy importante acerca de si allí está la causa del dolor abdominal y de todo el cuadro del paciente, si el paciente ingresa con crecimiento del perímetro abdominal, con sensación de plenitud, edemas, yo podría evaluar en la ecografía al pie de la cama del paciente, en la ecografía POCUS, si hay signos de cirrosis, o incluso el paciente que llega con una creatinina elevada, yo puedo hacer un abordaje de la lesión renal aguda y puedo saber si el paciente tiene o no tiene alguna patología. De manera que fíjense toda la variedad de situaciones, fíjense toda la variedad de cosas que podemos observar en un paciente con dolor abdominal y lo importante que se vuelve el ultrasonido al pie de la cama del paciente. Sin dejar de lado el formal, el ultrasonido formal es muy importante porque me da mediciones, me da parámetros, me da tomas de conducta importantes grandes, pero cuando la situación es tiempo dependiente, cuando yo tengo al frente del paciente y tengo que tomar una conducta, el POCUS definitivamente es una herramienta invaluable. Entonces, en ese orden de ideas, voy a arrancar para definir lo que es el ultrasonido y el ultrasonido al pie del paciente, el POCUS, y es lo que estamos hablando. El ultrasonido entonces es esa forma que tengo de adquirir, de interpretar y de integrar las imágenes de ultrasonido, pero realizadas por el clínico tratante en la cama del paciente, al lado, a la cabecera del paciente, y no por el radiólogo o el cardiólogo en el caso del ecocardiograma.
POCUS es un término inclusivo y me gusta cómo el doctor José Luis Díaz Gómez puede definirlo en esta revisión que se hizo en el 2021, el año pasado, en New England Journal of Medicine, cómo lo coloca y lo dice, es un término inclusivo. No está limitado a ninguna especialidad, no está limitado a ningún protocolo y no está limitado a ningún órgano o sistema. Entonces, fíjense cómo el POCUS puede ser inclusivo y puede abarcar la necesidad clínica que tiene el internista que está enfrente del paciente. No está limitado a un diagnóstico, no está limitado a una especialidad. Lo único que tiene en el centro el POCUS es el paciente. Y por eso de eso vamos a hablar hoy. Y por eso es que hoy podemos, digamos, enfrentar el POCUS, ¿sí? Y el ultrasonido formal. Fíjense a la izquierda el ultrasonido formal, perdón, a la izquierda el POCUS, cómo lo hace el médico tratante, lo hace al pie de la cama, es una evaluación enfocada, es decir, no es una evaluación exhaustiva, amplia, que tú pides eco abdominal y revisa todos los órganos, revisa todas las mediciones que le hace el experto en la sala de radiología, es diferente. Aquí POCUS es un estudio ágil, rápido, para tomar decisiones inmediatas. En cambio, la contraparte del ultrasonido formal es un reporte a veces un poco demorado y que las decisiones no son tan rápidas, sino que son lentas, que tiene que ser interpretado por el clínico según lo que está viendo. Entonces, el POCUS abdomen, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar algo de la vena cava inferior, vamos a hablar del hígado, la vesícula biliar, vamos a hablar del páncreas, del vaso, vamos a hablar de los riñones, de la vía urinaria, vamos a hablar de las asas intestinales, del líquido libre y de la aorta abdominal. Quiero decir que los riñones y la vía urinaria vamos a dejarlos para una clase aparte, porque me parece súper importante y así lo hemos diseñado en el curso y lo vamos a dejar todo para una clase aparte que va a ser bien extensa, bien profunda de todo lo que se necesita saber en el POCUS de los riñones, en el POCUS renal. Entonces, el ultrasonido abdominal lo podemos iniciar con este tipo de transductor, idealmente un transductor convexo de baja frecuencia que permite una profundidad de imagen, permite ver incluso 20 centímetros a distancia, ¿no? Podemos tener una amplitud de imagen con el ultrasonido, con el transductor convexo curvilíneo, o podemos hacerlo con este sectorial. Muchas veces en los sitios en donde trabajamos tenemos o el uno o el otro. A veces tenemos solo el sectorial porque se hace mucho cardio. El sectorial está idealmente hecho para cardio por el tamaño, para meterse por dentro, por entre las costillas. Pero a veces solo tenemos uno de los dos. El sectorial es perfecto para hacer abdomen también. Yo creo que lo podemos utilizar. Es de baja frecuencia. Tiene una ventaja y es que es de muy fácil maniobrabilidad. De pronto, para los que no estamos tan acostumbrados a usar el convexo, nos parece grande, un poco engorroso, pero puede hacer una evaluación fluida. Digamos que uno puede mirar pulmón con el sectorial, puede mirar corazón con el sectorial y luego se pasa abdomen con el mismo sectorial, de manera que la evaluación es rápida, fluida. En lo personal es mi experiencia, yo utilizo el transductor sectorial frecuentemente y es el que más utilizo. Entonces, les propongo cuatro puntos para evaluar el abdomen y un orden siempre para tener un orden pues en lo que vamos a evaluar. Y me parece que para no perdernos de ningún punto de ninguna evaluación, entonces primero empezar por epigastrio. Fíjense que en epigastrio podemos ver cava inferior, aorta, páncreas, podemos evaluar la porta, las hepáticas, podemos ver el hígado, sobre todo el lóbulo izquierdo del hígado, y podemos mirar la vesícula y la vía biliar. Desde allí lo podemos hacer. Quizás es un poco más fácil, lo digo en mi experiencia, desde el hipocondrio derecho, desde el cuadrante superior derecho. Allí en ese cuadrante podemos ubicar muy bien nuestro transductor y podemos ver el riñón derecho, el hígado, la vesícula, sobre todo el lóbulo derecho del hígado. La vesícula desde allí creo que es muy fácil verla. Las hepáticas, la porta, y hay un punto muy interesante para verlas ambas, las hepáticas y la porta. La aorta se puede ver desde allí, una imagen transhepática longitudinal. La base pulmonar, sí, recordando que también puede haber causas pulmonares de dolor abdominal, las neumonías pueden doler en el abdomen, así que eso es importante también recordarlo. Podemos irnos luego al tercer punto, en el que vemos el vaso, el riñón izquierdo, incluso a veces se puede ver un poco el estómago, la base del pulmón izquierdo, y finalmente nos vamos al cuarto punto, que es el pélvico, en donde vemos la vejiga, vemos si hay líquido libre en la pelvis, vemos próstata, útero, y de esa manera podemos tener una idea general de lo que es el abdomen. Entonces arranquemos, entremos en materia. Fíjense, esta es una imagen, miren cómo estamos viendo allí el abdomen. Es una imagen en epigastrio justo debajo del apéndice sifoides, del proceso sifoides, con el transductor convexo. Y fíjense que el marcador está hacia la derecha del paciente, ¿sí? Siempre vamos a tener aquí el marcador a la derecha del paciente. Y desde allí podemos divisar estas estructuras. Ahí estamos mirando el abdomen desde ese punto a través del lóbulo izquierdo, una parte del lóbulo izquierdo hepático, y por allí podemos ver acá arriba la vena esplénica que viene de este lado,
que viene del lado derecho de su pantalla, desde el lado izquierdo del paciente, viene discurriendo la vena esplénica hacia el hilo hepático también, ¿sí? Aquí tengo la cava inferior, miren la que la estoy viendo transversalmente, aquí está la aorta que la estoy viendo transversalmente, aquí puedo ver incluso una rama de la aorta, que es la primera rama abdominal de la aorta, que es el tronco celíaco, y hacia acá abajo puedo ver el cuerpo vertebral, que es este, y que me hace sombra acústica totalmente por debajo de él. Entonces, digamos, algunos hablan incluso a manera de mnemotecnia, de aprendizaje, de memorizar, de asociar la imagen con la imagen como de un fantasma, que aquí están los dos ojos del fantasma, la boca abierta, puede ser una estrategia si a usted le parece bien. Aquí identificamos las estructuras. Les voy a mostrar ahora un video. Fíjense en donde están, digamos, fluidamente. Fíjense la vena esplénica aquí cómo viene desde el lado izquierdo, miren acá, y cómo viene acá y termina hacia el hilo hepático. Miren aquí la aorta, cómo sale aquí el tronco celíaco, mírenlo, ahí está. Y miren la cava inferior, aquí está, cómo se ve ovalada, a diferencia de la aorta. Y aquí está el cuerpo vertebral que siempre nos hace sombra posterior. Muy bien, el páncreas está acá arriba, miren, toda esta estructura que está acá arriba, alrededor de la vena esplénica, es el páncreas. Ya más adelante lo vamos a mirar. Y los traigo a ese punto, los traigo a esa imagen. Fíjense que aquí parece que estuvieran los dos ojos como del fantasma, la boca abierta del fantasma. Eso puede ser, si a usted le parece que le sirve la idea para recordarla, identificarla. Creo que todas las estrategias para hacerlo están muy bien. Empiezo en esta imagen porque esa imagen nos ayuda a ubicarnos muy bien. Nos ayuda a tener una idea anatómica de dónde estamos, de qué es lo que estamos viendo, y esa imagen siempre es muy buena de referencia central. Empezar allí y volver allí para cuando queramos ubicarnos nuevamente. Entonces, fíjense ahora esta imagen con Doppler color. Esta es la aorta, esta es la cava inferior, por aquí se ve la vena esplénica, las ramas del tronco celíaco, y allí están, ¿no? Entonces, arranquemos en materia con la vena cava inferior. La vena cava inferior, aquí está, fíjense que es la vena que, digamos, recoge todo el retorno venoso de las extremidades inferiores y del abdomen y que lo lleva a la aurícula derecha. Es una vena importante que ha cobrado relevancia en los últimos años con el advenimiento del ultrasonido del pie del paciente y con la eterna pregunta de la volemia, ¿no? Aquí vemos la vena renal derecha, vena renal izquierda, las ilíacas que se unen para formar entonces la vena cava inferior y que atraviesa aquí el diafragma para adentrarse. La vena cava inferior pasa detrás del hígado y recibe las venas hepáticas. Fíjense allí, pasa detrás del hígado y recibe las venas hepáticas, también llamadas suprahepáticas. Fíjense que son las venas que tienen el retorno venoso del hígado y lo vierten a la cava inferior. Así que hay una vena hepática izquierda, una vena hepática media y una vena hepática derecha. Todas esas venas hepáticas las podemos ver y van a darnos una información importante en el ultrasonido. Esta es, digamos, la disposición que tiene la vena cava inferior. Fíjense que está un poquito a un lado de la línea media del abdomen. Está justo se debe evaluar debajo del reborde costal. Allí se debe evaluar. Y yo puedo verla de manera longitudinal. Aquí está el marcador hacia cefálico, hacia la cabeza. Y también la puedo ver transversal, ya la vamos a mirar. Entonces, fíjense este esquema, fíjense aquí, este es un transductor sectorial, fíjense el hígado, cómo pasa muy por detrás del hígado para llegar a la aurícula derecha y vertir allí todo el retorno venoso del abdomen y de las extremidades inferiores. Entonces, allí, fíjense, está este video, fíjense la posición del marcador hacia cefálico, miren cómo está la vena cava inferior allí dispuesta, y miren, aquí es esta estructura tubular, ¿sí?, que llega a esta estructura que es la aurícula derecha. Fíjense cómo se ve exactamente allí, esto es el hígado, y fíjense que aquí vemos esta estructura que es la vena hepática izquierda. Recuerden que estamos en epigastrio y estamos en el lóbulo hepático izquierdo, esa es la vena hepática izquierda. Entonces, allí podemos evaluar muy bien la vena cava inferior, podemos evaluar qué tan dilatada está o qué tan colapsada está, podemos evaluar los cambios con la respiración, ya lo voy a hablar, ya lo voy a mostrar. Y es importante que recordemos que es una estructura cilíndrica en la cual el rayo de ultrasonido debe cortarla, debe dividirla, debe explorar la cava inferior en todo el centro. Fíjense en la imagen, el ejemplo, cómo está el diámetro verdadero cuando paso por toda la mitad del vaso y cómo es un diámetro falso cuando solo cojo una parte o lo cojo oblicuamente y no lo cojo en el centro. De manera que nosotros vamos a tener que hacer un movimiento de tilting, un movimiento de inclinación suave
cuando estemos en el subsifoideo, para poder determinar en qué momento el diámetro se me puso pequeño o en qué momento el diámetro se me amplió al máximo. El máximo diámetro, ese es el diámetro verdadero, y ahí sé que estoy cortando, que estoy explorando por toda la mitad del vaso, que es lo que quiero hacer. Entonces también la puedo evaluar, ya les decía, transversalmente. Transversalmente entonces la voy a cortar en el eje corto y voy a ver entonces una estructura cilíndrica, una estructura ovalada. Fíjense que aquí veo el hígado y miren la estructura ovalada aquí. Esta es la vena cava inferior. Fíjense que tiene cambios respirofásicos. El paciente respira y la cava inferior se alcanza a colapsar un poco. Y esta que ven aquí arriba, esta que está aquí arriba, que se mueve también con la imagen, es una vena cava, es una vena hepática, perdón, que va a llegar a la vena cava inferior. Y fíjense que allí la imagen está mostrando cómo debo colocar el transductor, como les mostraba ahorita, ya no el marcador hacia la cabeza, sino el marcador hacia la derecha del paciente. Miren el marcador aquí. Entonces, ¿qué otra forma de evaluar la cava inferior tenemos? A veces, por ejemplo, en el contexto de un paciente postoperatorio o en un paciente que tenga mucho gas intestinal o mucha distensión gástrica, yo pongo en el epigastrio, no veo nada. Entonces yo digo, ¿qué otra forma tengo de ver la cava inferior? Muy bien, esta es la otra forma. Pueden irse hacia el costado, hacia algo a la línea axilar media, un poco hacia el séptimo, octavo espacio intercostal. Y por allí también voy a ver como de costado una vista lateral transhepática de la cava inferior. Y se va a ver algo más o menos así. Esta es una imagen que ya está mostrando aquí la citis, está mostrando un hígado que se ve cirrótico, un hígado pequeño, lobulado. Y fíjense aquí cómo está la cava inferior y miren aquí la aorta. Entonces aquí la cava inferior también la voy a poder ver. Esta es una vista que en lo personal a mí me ha servido mucho, es una vista que yo utilizo frecuentemente porque frecuentemente tengo pacientes en los que no puedo observarlo desde el subsifoideo. Así que esto es importante, que siempre estén intentando hacerlo en su paciente para que cada vez le tomen mayor confianza a esta vista. ¿Qué pasa con la cava inferior? ¿Por qué es de relevancia y por qué la estamos hablando? Nosotros podemos tener pacientes en un contexto clínico específico en el cual veamos cómo colapsa la cava inferior. Fíjense que ese paciente cada vez que respira, aumenta la presión intratorácica. Cada vez que inspira, al aumentar la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso a la aurícula derecha. Y al aumentar el retorno venoso a la aurícula derecha, se colapsa la cava inferior cuando la presión de la aurícula derecha está normal. En cambio, yo puedo tener pacientes que tengan la aurícula derecha con una presión un poco elevada y mi cava inferior no se colapse. Esto se ha estudiado múltiples años, se ha estudiado por los últimos años. Y hay estudios de parte y parte. Hay estudios que nos dicen que la cava inferior puede ser un reflejo de la volemia, que es para mí quizás un santo grial en la medicina, cómo evaluar la volemia, cómo saber si mi paciente está euvolémico, está hipovolémico, quizás la hipervolemia, ya tenemos muchas más formas de evaluarla y tenemos estrategias con el ultrasonido para hacerlo, pero la volemia en general es difícil de evaluar. El ultrasonido nos está ayudando, pero no nos alcanza a dar todas las respuestas aún. Entonces, nosotros podemos utilizar desde la vista, como se dan cuenta aquí en esta imagen, desde la vista en el primer punto, en el punto subsifoideo, y ustedes en la vista longitudinal de la cava inferior, utilizan el modo M, pasado por allí unos 2 centímetros antes de la llegada a la aurícula derecha y siempre antes de la vena hepática izquierda. Ustedes pueden hacer un modo M allí y pueden ver cómo cambia el diámetro de la cava inferior con cada inspiración, se colapsa, y con la expiración se dilata. Y uno puede hacer un índice de colapsabilidad de eso y puede entonces hacer una evaluación de qué tanto impacto tiene la respiración y tiene la volemia en el paciente. Entonces, nosotros podemos medir el diámetro expiratorio, que es el diámetro máximo, menos el diámetro inspiratorio, que es el diámetro más pequeño, sobre el diámetro expiratorio. Y entonces tendrían, por ejemplo, 16 milímetros menos 7 milímetros cuando bota el aire, cuando inspira, y lo divide sobre el diámetro expiratorio para sacar una razón de cambio y lo multiplica por 100. Y en este ejemplo tendríamos que decir que el paciente tiene una colapsabilidad del 56%. Entonces, esta colapsabilidad, ¿qué nos dice? ¿Qué puedo hacer con ese dato? A mí como clínico, como internista, para tomar una decisión. Por ejemplo, yo en lo personal, pues les hablo de lo que vivo a diario. Todos los días tengo que tomar la decisión de si pongo líquidos o no pongo líquidos a mi paciente. Si mi paciente necesita líquidos o no los necesita. Eso es una respuesta que es clínica. Mi paciente tiene pérdidas,
cuáles son las necesidades de mi paciente, está comiendo o no está comiendo, es una respuesta clínica. La respuesta de si tolera mi paciente los líquidos o no los tolera, ya lo voy a comentar más adelante. Siempre la cava inferior, aunque no es perfecta, la evidencia nos muestra que puede ser un buen indicador de cómo está la bulimia y de si tengo que colocarle líquidos a mi paciente o no. Hay escenarios muy claros, un paciente con una herida por arma de fuego o por una herida cortopunzante, o un paciente que viene con incontables vómitos y deposiciones líquidas, un paciente completamente deshidratado en el que usted mira la cava inferior y la cava inferior está totalmente colapsada, como lo vimos en el video. Pues la decisión, ¿cuál va a ser? Ponerle líquido, por supuesto, porque el contexto clínico más el ultrasonido me ayudan a tomar la decisión. El otro extremo, el paciente que viene con dificultad para respirar, edemas, y viene hipotenso, y usted dice, bueno, ¿será que mi paciente tolerará algo de líquido o no? Y usted pone el transductor en la cava inferior y la ve completamente dilatada de 20 a 22 milímetros, 2 centímetros, y usted sabe que ahí el paciente no tolera volumen porque el paciente en la aurícula derecha tiene una presión alta. Entonces, esos escenarios son los extremos. Evaluar la vena cava inferior nos da una información, nos podría decir si el paciente se tiene que hidratar o no, pero definitivamente no es tan seguro que nos dé respuesta a volumen. Es decir, tengo un paciente hipotenso, ¿será que si le pongo líquidos mi paciente va a recuperar presión arterial o va a tener una recuperación, va a tener un remonte de la presión arterial por el volumen? Esa respuesta definitivamente aún no la tenemos. Y les comparto esta evidencia. Esta es la capacidad diagnóstica de las medidas de la vena cava inferior para definir respuesta a fluidos. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que salió publicado en el 2020 y que nos da unas luces interesantes. Nos dice que cuando se evalúa el índice de colapsabilidad, tiene una sensibilidad del 72 y una especificidad del 75. Eso quiere decir que realmente es muy limitado para definir si mi paciente responde o no responde a los fluidos. Y tiene una área bajo la curva del 0.71. Eso significa que en el 71% de las veces mi índice de colapsabilidad va a estar de acuerdo o va a estar acorde con el diagnóstico del paciente. Me va a hacer un buen diagnóstico en el 71% de las veces, pero me estaré equivocando cerca del 29 al 30%, me estaría equivocando, y eso no es despreciable. Realmente no podría tomar una decisión solo con el índice de colapsabilidad. Y aquí está, por ejemplo, la capacidad diagnóstica de la vena cava inferior para pacientes con disnea aguda en quien se sospecha falla cardíaca. Es otro sistema, es otra revisión sistemática y metaanálisis, y allí se incluyeron 591 pacientes, y fíjense nuevamente la sensibilidad por debajo del 80, la especificidad escasamente alcanza el 80, y la conclusión definitivamente es que no se puede utilizar como único método diagnóstico. Entonces, tomar la cava inferior e incluirla en su evaluación como una de las medidas para tomar decisiones es lo correcto, pero no confiar solo en la cava inferior. Ojo con esa parte, porque ahora, y esto es un artículo publicado con mucho orgullo por uno de nuestros instructores, el doctor Francisco Miralles, el doctor Philip Rola, que trabajan con nosotros en ASARUC, publican este artículo este año más como un editorial, como una opinión, en el que hablan de que hay un concepto emergente, y es lo que les he venido diciendo, y es de tolerancia a los fluidos. Nosotros estábamos acostumbrados a decir, pongámosle algo de líquido al paciente hipotenso, pero ya sabemos que la mitad o a veces un poco más de la mitad de los pacientes no responden a líquidos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que iniciamos líquidos y esos pacientes se sobrecargan, y 2 o 3 días después en cuidado intensivo o en una sala general de hospitalización empiezan con disnea y resulta que están haciendo algo de falla cardíaca por todo el líquido que hemos metido y seguramente por alguna disfunción diastólica allí no diagnosticada al ingreso. Entonces, ellos hablan de que la respuesta a fluidos no es lo mismo que tolerancia a los fluidos, y que definitivamente sí debo yo evaluar siempre sobrecarga de fluidos. Entonces es un concepto que yo creo que hay que tener en cuenta. No todo paciente con respuesta a fluidos quiere decir que necesite fluidos, pero yo sí debería evaluar en todos mis pacientes la tolerancia. Si yo creo que necesitan líquidos, porque clínicamente lo necesitan, entonces yo voy y evalúo la cava inferior, entre otras cosas que vamos a hablar en esta clase, para ver si el paciente es tolerante a los fluidos. Eso yo creo que es un concepto importante. Entonces, como conclusión de la cava inferior, voy a decir que es un regular predictor de la presión de la aurícula derecha. No debe utilizarse como parámetro único para guiar terapia de fluidos, y los extremos son útiles. Claro, cuando yo tengo un colapso total, yo puedo suponer con certeza que ese paciente va a tolerar los fluidos. Y si yo tengo una dilatación sin colapso, yo puedo con certeza también decir que no va a tolerar los fluidos. Muy bien, movámonos allí mismo, en ese mismo punto, en el punto de epigastrio, podemos evaluar el páncreas, ya se los mostraba. Fíjense que lo podemos evaluar de esa manera, con el
con el transductor convexo, con el marcador hacia la derecha del paciente. Y podemos ver la misma imagen que veíamos. Fíjense que esta es la vena esplénica y alrededor de la vena esplénica está todo el páncreas. La cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Acá tenemos a la cava inferior, en la ovalada. Acá tenemos a la aorta, ¿sí? Este es el lóbulo hepático izquierdo. Y fíjense que por aquí está la arteria esplénica, esta es la arteria mesentérica superior. Y fíjense que aquí está el páncreas, que a veces por ultrasonido no es fácil evaluar. Yo creo que un internista, de las grandes cosas que le podría ayudar el páncreas es para descartar, uno, edema, crecimiento del páncreas en el contexto de una pancreatitis, y ayudaría también para saber las complicaciones. Tengo un paciente en la sala general, en la sala de hospitalización, al que le he venido siguiendo por una pancreatitis, y ese paciente entonces empieza a deteriorar, empieza a tener signos de respuesta inflamatoria sistémica, de pronto hace algo de fiebre. Entonces yo voy a evaluar el páncreas y miro si hay alguna colección o si hay alguna situación allí. Por ejemplo, fíjense, esta es una imagen de un páncreas normal, cava inferior, aorta, mesentérica superior, confluencia portoesplénica, y todo esto aquí es el páncreas. Miren el tamaño y miren ahora aquí todo este páncreas grandísimo que está edematoso. Fíjense que está con algunas áreas hipoecoicas y otras hiperecoicas. Cuando el hígado está crecido, cuando el páncreas está aumentado de tamaño, miren, la cabeza mide más de 3 centímetros y el cuerpo mide más de 2,5 centímetros. Y así nosotros podemos decir, este páncreas está inflamado. Este paciente puede tener una pancreatitis si la clínica lo acompaña. E insisto de verdad mucho, en toda la clase lo voy a repetir múltiples veces, si la clínica nos acompaña. Porque, como ya lo venía diciendo, no podemos perder lo más importante, lo inicial, que es la evaluación clínica y la historia clínica de nuestro paciente. Fíjense, por ejemplo, aquí hay un pseudoquiste en la cola del páncreas. Fíjense aquí la vena esplénica, cómo se ve muy bien. Fíjense, esta es la aorta, esta sería la sombra del cuerpo vertebral, mírenlo. Y aquí está todo el hígado, el páncreas. Miren cómo está edematizado, la cabeza cómo está crecida, aumentada de tamaño. Y aquí está esto que es el pseudoquiste. Fíjense aquí, por ejemplo, un absceso pancreático, así se vería. Fíjense, aquí está nuevamente para ubicarlos en la anatomía. Aquí está el cuerpo vertebral, aquí está la cava, aquí está la aorta, fíjense. Y miren esta estructura, esta lesión como redondeada, con zonas anecoicas, con zonas hipoecoicas, irregular, de un contenido irregular. Fíjense el Doppler, como el Doppler es perilesional, no es un Doppler dentro de la lesión, así que no es una lesión vascular, y eso nos ayuda en el contexto clínico a hablar de un absceso pancreático. Bien, hasta allí hemos visto entonces la cava inferior y el páncreas. Estamos todavía allí en el punto de la primera evaluación, en el punto número 1, en el punto epigástrico, en el punto subsifoideo, y ahora vamos a hacer una pequeña variación. Usualmente estamos evaluándolo transversalmente, ¿sí? Estamos haciendo esto y nos vamos a mover un poquito como si miráramos hacia el hígado, como si miráramos hacia el hilo hepático, y allí vamos a encontrar la porta y vamos a poder ver las hepáticas muy bien. Miren, eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a repetir. Aquí está. Estamos mirando exactamente transversalmente y luego me voy a mover un poco mirando hacia el hilo hepático, y allí voy a encontrarme con esto. Esta es una imagen, digamos, un modelo anatómico por tomografía, pero que me pareció muy bueno traerlo para que vean toda la anatomía. Nosotros estamos más o menos aquí en la mitad, y cuando nos movemos y miramos hacia el hígado, hacia la derecha del paciente, nos vamos a encontrar de frente con esta que es la vena porta. Miren la vena esplénica cómo viene y se junta, ¿sí? Con la mesentérica superior, con la vena mesentérica superior, se junta la esplénica y forman la porta. La porta, y miren como una rama derecha, como una rama izquierda, perdón, y una rama derecha. Y entonces allí podríamos ver de frente la vena porta, que nos da una información bien importante, ¿sí? Fíjense entonces, esto es lo que deben ver. Estar en epigastrio y luego se corren un poco a mirar hacia la derecha del paciente, hacia el hilo hepático, y esto es lo que deberían ver: la porta aquí, y la rama izquierda de la porta y la rama derecha de la porta, con la cava inferior aquí abajo. La cava inferior aquí abajo, esta es la cava inferior, esta es la aorta, esta es la vena esplénica, y si miran hacia allá, la vena esplénica la siguen, allí van a encontrar cómo la vena esplénica se junta con la vena mesentérica superior y forman la porta. La porta es importante porque nos da una información interesante del flujo que llega. Recuerden que al hígado le llega el flujo de
de todos los intestinos y del vaso, y que le llega y que esa sangre nutre al hígado en el 75%. Así que las venas hepáticas y la arteria hepática no tienen tanto rol digamos, en la irrigación del hígado. Por eso la porta es tan importante. Nuevamente, fíjense la relación anatómica. Aquí está el ligamento falciforme, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho del hígado. Aquí está la vena porta y por detrás pasa la cava inferior, ¿sí? Y ahí entonces podemos ver. ¿Y cómo se va a ver? Muy bien. Miren esta imagen. Esta imagen es un video que grabamos nosotros acá en nuestro hospital. Miren, esta es la cava inferior. En un momento aquí se ven las tres venas hepáticas, la izquierda, la media y la derecha. Y hacia acá arriba, esta estructura que están viendo es la porta. Entonces, fíjense la característica de la porta. La porta tiene unas características muy interesantes. Tiene una pared hiperecoica y esa pared la caracteriza. Fíjense las venas hepáticas, que las estoy mostrando acá en el video. Las venas hepáticas no tienen pared. Las venas hepáticas no tienen pared. Las venas hepáticas, incluso si se les ve alguna pared, es supremamente delgada. Pero la porta que está acá arriba, miren cómo tiene una pared hiperecoica, gruesa, y el flujo es diferente. Recuerden que el flujo de la porta va entrando al hígado, el flujo de las venas hepáticas va saliendo del hígado. La porta va llegando al hígado y las venas hepáticas van saliendo hacia la cava inferior. Y eso es importante para poder, digamos, ubicarnos en cuanto a los flujos. Entonces, fíjense aquí cómo estoy mirando yo el hígado, y lo estoy mirando, y esta es la imagen que estoy viendo allí de cómo se observa el hígado, ¿sí? Y cómo se observa la vena cava inferior aquí, las venas hepáticas, cómo se ve que llegan a la cava inferior, la vena hepática media, la vena hepática izquierda acá abajo, la vena hepática media y la vena hepática derecha, izquierda y la media. Muy bien. Entonces, hay otra forma de ver la porta y de ver las hepáticas. Este es un artículo escrito por nuestro también instructor Azaruk, Eduardo Argaiz, en donde nos muestra la forma en cómo él recomienda ubicar la vena hepática y la vena porta, sobre todo para unas mediciones como es el score de Vexus que vamos a estar tocando en este curso. Fíjense que el movimiento de inclinación, de tilteo que nosotros realizamos, fíjense cómo subimos la mano, bajamos la mano, y de esa manera podemos ver la vena hepática, ¿sí? La vena hepática, la vena cava inferior que queda acá abajo, y luego vemos cómo entra la vena porta. Allí podemos hacer unas muy buenas mediciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que ocurre con la vena porta y la vena hepática es que nos da una información interesante del retorno venoso del corazón y de qué tan aumentado está la presión en el lado derecho y de qué tanta congestión sistémica venosa tengo. Se basa en lo siguiente, se basa en el que tengo la aurícula derecha que se conecta con la cava inferior. A la cava inferior se conectan las venas hepáticas que vienen de la vena central del sinusoide hepático, y que la vena central, digamos, después de todo el parénquima hepático, se conectan con la vena porta y con la arteria hepática. Entonces quiere decir que la vena hepática puede tener un reflejo de las presiones que se manejan en el lado derecho del corazón, y esas presiones, esas ondas las podemos analizar con el Doppler pulsado. Pero que cuando esa congestión, si hay congestión y aumento de la presión, llegan y sobrepasan el sinusoide, incluso la vena porta, que tiene un flujo continuo, puede tener un flujo pulsátil, producto de que la presión y la congestión es excesiva, que impactan incluso hasta después del sinusoide a la vena porta. Entonces, esas son mediciones bien interesantes. Eso, fíjense, por ejemplo, se puede asemejar el pulso venoso yugular con todas sus fases con la vena hepática, el Doppler de la vena hepática. Hay un retroceso. Fíjense que aquí lo rojo se refiere a que se acerca al hígado, aquí lo azul se refiere a que se aleja del hígado, ¿sí? Entonces, en sístole, claro, la sangre se aleja del hígado, va llegando al corazón. En diástole también lo hace por el llenado ventricular. Y aquí hay una rápida, digamos, salida de sangre, retorno venoso del hígado hacia el corazón. Esta A que está aquí es la representación de la contracción atrial. Cuando se contrae la aurícula, entonces hay, por la misma contracción, hay una onda pequeña de retroceso hacia el hígado de sangre que es absolutamente fisiológica. Lo diferente es cuando hay hipertensión pulmonar, por ejemplo. Cuando hay hipertensión pulmonar, esa onda A es aumentada, porque esa presión, al estar aumentada, hace que haya mayor retorno hacia el hígado en la contracción auricular. La sístole y la diástole también se ven en este punto normales cuando la hipertensión pulmonar, digamos, es inicial.
Y luego vienen los cambios con la regurgitación tricúspide moderada y con la insuficiencia tricúspide severa, en el que la sístole ya no hay tanto retorno, ¿sí? Ya no hay tanta salida de sangre del hígado porque la presión está aumentada, entonces ya la sístole no tiene tanta salida de sangre del hígado, y en la diástole entonces hay un poco más, tratando de compensar la falta de salida a la sístole, y definitivamente cuando hay insuficiencia tricúspide severa, aquí hay una reversa del flujo, porque ni siquiera en sístole logra salir, sino que en sístole del corazón se regresa hacia el hígado. Entonces, todo este análisis lo vamos a tocar un poco más y lo vamos a analizar un poco más, y su aplicabilidad cuando se hable de abordaje de la disnea para el internista, para el clínico, en el cual vamos a poder ver que esto que estamos hablando, que es el VEXUS score, el score de exceso de volumen venoso en el ultrasonido, nos va a ayudar mucho a definir qué tanto podemos y qué tanto necesita descongestionar el paciente que tenemos enfrente. Y fíjense, por ejemplo, allí la vena porta normal no es pulsátil, es un flujo continuo, pero a medida que va habiendo congestión, cuando la congestión es severa, puede ser completamente pulsátil. Y es una valoración que hacemos a diario. Por ejemplo, yo he encontrado pacientes que no tienen tantas líneas B, que vienen con disnea, y que cuando le da un VEXUS, el VEXUS es el máximo, tienen una pulsatilidad de la porta bastante marcada, de 100% más, y tienen una vena hepática que muestra un patrón reverso completo. Y esos pacientes son los que tienen mayor grado de congestión, y es a donde más debemos, digamos, invertir tiempo para descongestionar. Bien, este es un ejemplo. Fíjense allí la vena hepática en la imagen de la izquierda, cómo se ve dilatada. Esta es una vena hepática en la cual miren cómo se ve absolutamente dilatada. Miren, usualmente no debe medir más de 4 milímetros la vena hepática dentro del hígado. Cuando miden más de 4 milímetros definitivamente están dilatadas. Y miren cómo la sístole está completamente invertida, es un flujo reverso hacia arriba. Quiere decir entonces, recuerdo, que la sangre del corazón, en vez de ir hacia el corazón, se está regresando del corazón y se devuelve en un flujo reverso hacia el hígado, y se ve aquí en una S invertida, y la D, que es la diástole, en donde sí hay movimiento. Pero como está tan aumentada la presión y hay tanta congestión, en sístole no pasa la sangre hacia el corazón, sino que se regresa del corazón. También eso tiene que ver con la insuficiencia tricúspide que haya en el momento. Y miren, en un patrón de porta, miren la porta, fíjense que nuevamente aquí no hay paredes, las paredes son muy delgadas si acaso se ven, y aquí la porta, fíjense que está muy ahí pegada al ligamento falciforme, y miren cómo está dilatada, y miren cómo el flujo de la porta es completamente irregular, pulsátil, no es un flujo continuo, sino que es un flujo pulsátil en la porta, y eso nos habla de congestión. Bien, eh, como internistas creo que es una ayuda invaluable poder definir el estado de congestión de tu paciente, incluso para el egreso. Muchas veces vemos pacientes que egresamos de una hospitalización por falla cardíaca, y que el paciente a las 2 semanas regresa. No, doctor, yo sigo tomando una cantidad de líquidos baja, me estoy tomando mis pastillas, estoy siguiendo el tratamiento, tienen la terapéutica, digamos, actual tope, tienen un inhibidor de cotransportador sodio glucosa, tienen la espironolactona o el antagonista del receptor mineralocorticoide, tienen el sacubitril valsartán, el Entresto, ¿sí? Tienen su beta bloqueador, tienen la furosemida, y el paciente sigue consultando, y muchas veces es porque no hicimos una buena evaluación de la congestión y de la decongestión para darles egreso. Así que definitivamente creo que hay una aplicabilidad bien interesante. Hígado y vesícula biliar, de las cosas que seguramente más frecuentemente vamos a estar evaluando, van a ser dolores abdominales en hipocondrio derecho, en el abdomen superior, ya vimos el páncreas, y ya fíjense cómo poco a poco nos estamos moviendo del punto 1 al punto 2. Ya aquí vamos a llegar al punto 2, es decir, a el cuadrante superior derecho, que lo podemos evaluar en la línea axilar anterior, línea axilar media, hacia el nivel del apéndice sifoides, muy en la línea del apéndice sifoides, eso es alrededor del octavo espacio intercostal, y allí vamos a poder ver el hígado y la vesícula biliar, y vamos a poder analizar. Fíjense las relaciones anatómicas allí, el hígado, por debajo la vesícula biliar está debajo del hígado, entonces vamos a tener que colocar el transductor por debajo del reborde costal y tratar de mirar por debajo del hígado para encontrar la vesícula, para encontrar la vía biliar, para encontrar el colédoco, y todo eso nos va a dar una información bien, bien interesante.
Fíjense allí, por ejemplo, cómo en el ilio está toda la arteria hepática, cómo está la vena hepática, cómo está todo el ilio allí, todas las estructuras, y yo voy a poder tener acceso a ello y a la vesícula que está allí y que es una de las cosas que más voy a querer evaluar. Aquí está la vista longitudinal de la vesícula biliar. Fíjense que el marcador hacia cefálico siempre lo podemos hacer hacia la línea medio clavicular, justo debajo del reborde costal. Allí vamos a poder ver. Y digamos que uno de los secretos es partir de ese punto y empezar a corrernos hacia el costado para poder evaluar bien si aparece o no aparece la vesícula biliar. La vesícula biliar es de las estructuras con mayor variabilidad paciente a paciente. Hay un paciente que la tiene completamente visible, hay un paciente que la tiene escondida, chiquitica, algunos pacientes la tienen en una posición, otros en otra. Así que realmente es muy variable. Pero si partimos de la línea media y nos vamos corriendo hacia el hipocondrio derecho, hacia el cuadrante superior derecho, la línea axilar media, axilar anterior, allí con seguridad vamos a encontrar una imagen como esta. Esta es la vesícula biliar de un contenido anecoico, sobre todo si estamos en ayunas, si hemos comido seguramente puede colapsarse y puede no verse, tiene una pared muy bien definida, adentro no debería haber nada, tiene que ser una estructura completamente anecoica con paredes, ¿sí? En la que en algunos pacientes, y lo voy a decir, digamos, con toda sinceridad, con toda humildad, a veces es difícil encontrar esta imagen, ¿sí? Es difícil encontrar esa triada allí, arteria hepática, vena porta y la vía biliar o el conducto colédoco, el conducto biliar común. Es difícil encontrarla porque tenemos pacientes que están agudamente enfermos a veces, si de pronto usted es un internista que ve a algún paciente crítico, son pacientes que están con dolor, con distensión abdominal, son pacientes difíciles de evaluar. Si usted está en una sala de hospitalización, en una sala de internación, entonces usted es un internista que ve pacientes que están enfermos, algunos comiendo con hábitos diferentes, otros con algunos hábitos corporales distintos, así que no es fácil. De todas maneras, esta es una imagen que se describe como la imagen de el Mickey Mouse, las dos orejitas de Mickey Mouse, con la cara de Mickey Mouse, en donde van a tener un flujo venoso continuo, un flujo hepático arterial pulsátil, cuando ponen el Doppler color, el Doppler pulsado, y una estructura con paredes, que es el conducto biliar, pero sin flujo. Ese es el dato. La única estructura allí que no tiene flujo es el conducto biliar común, es el conducto colédoco. Entonces esa imagen nos ayuda, por ejemplo, rápidamente ahí a definir si está o no está dilatada la vía biliar. Y la vía biliar simplemente se puede evaluar allí por comparación con las otras estructuras, ¿sí? Que debe ser pequeña, por supuesto más pequeña que la vena porta. Si vemos alguna dilatación, que se la voy a mostrar, nos debe hacer sospechar de una coledocolitiasis o de una obstrucción de la vía biliar, una dilatación de la vía biliar, que en el contexto adecuado puede ser colangitis, que en el contexto adecuado puede ser una compresión extrínseca. Entonces podemos tener muchas interpretaciones para un mismo hallazgo. Ahí está entonces la vista transversal o la vista en eje corto de la vesícula. Fíjense cómo el marcador ahora va hacia la derecha del paciente, siempre en abdomen el marcador va a la derecha del paciente. Y fíjense que aquí entonces el movimiento es de inclinación, de tilteo, un anglicismo, pero nos ayuda a recordar que es este movimiento de inclinación en el que yo voy a ver una estructura como esta. Entonces ya voy a ver una estructura ovalada, con paredes, que no debe tener nada en su interior, ¿sí? Y en el que puedo evaluar y en cuanto yo hago la inclinación, yo puedo verla desde el fondo hasta el bacinete, hasta el infundíbulo, ¿sí? Y que eso me va a ayudar a definir muchas cosas. Por ejemplo, si vemos esto, en la vista longitudinal, vemos una estructura hiperecoica que tiene una sombra acústica posterior, eso es un lito, un cálculo en la vesícula biliar. Y eso es muy importante, en el contexto clínico que nosotros tengamos, pues por supuesto nos va a dar mucha información muy relevante. Podemos también tener pacientes, por ejemplo, en los cuales nosotros midamos el grosor de la pared. Fíjense que aquí tengo una vesícula, esta es una imagen de uno de nuestros pacientes, aquí está la vesícula, aquí está esta estructura hiperecoica dentro de la vesícula que me da sombra acústica posterior, aquí hay otra, tengo dos cálculos allí importantes, grandes, y estoy viendo que la pared anterior de la vesícula biliar la puedo medir y no me debe medir más de 4 milímetros, no más de 4 milímetros. Allí, entonces, yo voy a decir si tiene 4 milímetros o más, este paciente tiene engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y frecuentemente esto tiene que ver con colecistitis. Entonces, nuevamente, el contexto clínico de mi paciente me va a dar mucha información. Fíjense, por ejemplo, en este caso, tengo
8 milímetros de grosor de la pared anterior de la vesícula. Y miren cómo aquí hay líquido perivesicular, ¿sí? Y aquí, aunque no se ve, aquí hay un cálculo, les voy a mostrar un video. Y este es el video, miren, esta es la pared. Miren aquí cómo hay esta línea hipoecoica, anecoica alrededor de la vesícula. Miren la pared cómo se ve irregular, gruesa. Y miren aquí un cálculo completamente enclavado allí en el cuello, en el bacinete de la vesícula biliar, y me da una sombra acústica posterior bien importante. Y si tengo un paciente con dolor abdominal, tengo un paciente con fiebre, un paciente taquipneico, taquicárdico, que está con leucocitosis, neutrofilia, pues ya en unos pocos minutos le hice el diagnóstico de cuál es el foco de su sepsis y puedo entonces abordarlo de una manera rápida, de una manera adecuada, con un buen descubrimiento antibiótico, y puedo definirle si ese paciente necesita cuidados intensivos o no los necesita, en fin. Entonces fíjense cómo el ultrasonido al pie del paciente definitivamente nos da una ayuda invaluable para definir. Fíjense, esta es una imagen que le he tomado prestado a un colega que recibió una paciente con el diagnóstico de pielonefritis, porque tenía fiebre, tenía dolor lumbar, tenía puño percusión, dolor al golpe en la fosa renal derecha, y la ingresan a la sala de hospitalización con ese diagnóstico y con un antibiótico acorde. Cuando él hace la evaluación, le dio inquietud, que tenía dolor en hipocondrio en la parte anterior, no solo en la espalda, y hace la evaluación y fíjense, con un dispositivo de bolsillo, fíjense, esta es la estructura, esta es la vesícula, y miren, esta es la vía biliar. Esta es la vía biliar. Miren esta estructura completamente dilatada, evidentemente dilatada la vía biliar. Y definitivamente esto era una colecistitis con coledocolitiasis, y que esa paciente terminó con un diagnóstico diferente por la evaluación de POCUS que se hizo en el momento del ingreso a la sala de hospitalización. Entonces, creo definitivamente que la información que nos brinda el ultrasonido en cuanto a la vía biliar es muy importante. No menos se puede decir del hígado. Allí, junto con la vesícula biliar, podemos evaluar el hígado, y ya para el hígado estamos definitivamente en el lóbulo hepático derecho. Ya el lóbulo hepático izquierdo lo hemos visto desde el epigastrio. Ahora nos vamos ya a la línea axilar media, ¿sí? Derecha, y allí podemos, siempre pasando por varios espacios intercostales, inclinando el transductor arriba abajo, podemos ver cómo digamos, se muestra el hígado, que debe ser una estructura homogénea, que debe ser una estructura que no tenga ninguna lesiones en su interior, que debe ser denso, ¿sí? Que debe tener, en esta imagen, fíjense, una relación bien interesante allí con el riñón derecho. Ahí no debe haber espacios. Si hay espacios, algo está ocurriendo, y puede ser líquido libre en cavidad, lo vamos a ver. Fíjense allí el hígado, todo el lóbulo derecho, y fíjense que hay distintos vasos sanguíneos. Aquí está los vasos portales, fíjense cómo tienen pared. Aquí están los vasos de venas hepáticas. Las venas hepáticas, miren cómo no tienen pared. Las arterias hepáticas al final se van perdiendo en el sinusoide hepático y realmente no tienen una alta representatividad allí, ni implicaciones clínicas que nos impacten mucho como clínicos, como internistas. Así que ahí está el hígado, y podemos evaluarlo en toda su extensión. Desde el sitio en donde usted pueda ver el lóbulo hepático derecho, que es el más grande, usted puede ir rodando el transductor y puede ir revisando en toda la parte anterior, en la parte posterior, puede ir evaluando todo ese lóbulo, y puede ir determinando si hay alguna lesión focal o no hay lesión focal. Se puede medir el hígado, y esta es la manera ideal que usted pueda ver en esta medida transversal. Usted pueda medir desde la parte más baja hasta el extremo mayor, que ya va llegando al lóbulo hepático izquierdo, y nunca debe ser mayor de 16 milímetros. Si es mayor de 16 milímetros el hígado, ya usted puede empezar a hablar de que hay hepatomegalia. Y esto es importante sobre todo en esos pacientes con fiebre. Por ejemplo, en mi práctica clínica frecuentemente veo pacientes con diagnósticos de infección por VIH o con SIDA establecido, que vienen por fiebre, y un paciente inmunosuprimido, fiebre y hepatomegalia te hacen pensar en una cantidad de patologías que son oportunistas y que uno tiene que empezar a evaluar. Entonces, creo que el aporte que nos da la hepatomegalia es importante. Fíjense cómo uno puede ver lesiones focales. Miren que aquí está el parénquima hepático completamente homogéneo, y miren aquí cómo se ve el absceso hepático. Miren, este es un caso que tuvimos nosotros en nuestro hospital. Miren esta lesión, cómo se ve allí, ¿sí? Cómo se ve aquí todos los vasos hepáticos, y miren, ahí lo que estamos haciendo es inclinando más, inclinando menos, hacia anterior, hacia posterior, el transductor, y podemos ver incluso la vena porta, que es la que aparece por allí. Este es el hígado, el riñón derecho, perdón, y por aquí va a aparecer la porta. Miren, ese es la porta.
Y esta estructura que está aquí irregular, mal definida, con unos ecos en su interior, es el absceso hepático que era la fiebre por la que venía nuestro paciente. Rápidamente lo pudimos identificar, iniciamos manejo y pedimos la valoración formal de ultrasonido del radiólogo, que nos dijo, bueno, mide tanto por tanto, tiene tales indicaciones, tiene tales características en el lóbulo izquierdo. Entonces nos hace una evaluación mucho más completa y que nos puede, por supuesto, aportar información interesante. Miren cómo se ven las metástasis, son múltiples. Usualmente el absceso usualmente es uno solo. Sabemos que puede haber casos de varios, pero usualmente es un solo absceso. Y estas, miren, son metástasis en las que se ve un halo hipoecoico o anecoico, ¿sí? Con una región ecoica en su interior, y son múltiples lesiones. Estas son imágenes muy características de metástasis hepáticas que nos llevan pues a analizar el caso clínico que tenemos enfrente. Y por supuesto la cirrosis, fíjense, un hígado pequeño, lobulado, con líquido alrededor. Recuerden que el líquido se ve anecoico, completamente anecoico, mírenlo. Ya les voy a mostrar más imágenes más adelante. Y allí estamos viendo, donde fíjense, ahí la estructura nos dice, donde lo estamos viendo, el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho, y ahí estamos viendo de manera longitudinal todo el hígado. Miren lo pequeño que está y lo lobulado que está. Definitivamente esto es un hígado con datos de cirrosis. Entonces, para cerrar la parte del hígado y la vesícula biliar, recordar que la vesícula biliar tiene una posición muy variable. Yo recomiendo en lo personal, aunque hay que hacer la evaluación juiciosa, pero creo que el acceso intercostal es mucho más rápido y más sencillo. Hay que evaluar el contenido de la vesícula, hay que evaluar el grosor de la pared, hay que mirar si tiene líquido perivesicular. Todos son datos de colecistitis. El hígado, recordar que tiene que ser de aspecto homogéneo, que podemos identificar las venas hepáticas, la vena porta y la vía biliar. Si lo mirábamos, si usted le pone Doppler, usted puede ver la pulsatilidad de la arteria hepática, usted puede ver el flujo continuo de la porta y usted puede ver que hay una estructura circular con pared que no tiene flujo al Doppler color, y esa es la vía biliar. Evaluar las lesiones del parénquima cuando se observen, únicas o múltiples, con halo, sin halo, con bordes irregulares o no. Y por supuesto hacer una evaluación completa del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Nos puede dar mucha información dependiendo del caso clínico que tengamos enfrente. Muy bien, estamos adelantando ya nuestra clase. Yo creo que ya estamos ya en el último tercio. Espero que les haya podido dar información de mucha utilidad para ustedes. En lo personal, el ultrasonido abdominal me ha traído muchas satisfacciones porque los internistas estamos muy alejados muchas veces del ultrasonido abdominal. Hacemos mucho más, a veces, ultrasonido cardíaco, hacemos mucho ultrasonido pulmonar, de pronto en segundo lugar, y nos quedamos mucho en el ultrasonido abdominal. Y creo que esta es una gran oportunidad para enfocarnos en el ultrasonido abdominal, que nos da tanta información. Y les he podido mostrar en esta clase algunos de los casos que personalmente he podido ver y que nos han permitido hacer unos diagnósticos bien interesantes. Este es el vaso y ya nos pasamos al punto 1, el punto 2 de evaluación. Ahora ya estamos en el punto 3, estamos en el cuadrante superior izquierdo, estamos evaluando el vaso y miren, el vaso es mucho más pequeño, es denso igual que el hígado, y que no debe medir más de 13 milímetros. Después de 13 milímetros hay esplenomegalia, y esto es importante también saberlo. Tenemos múltiples patologías que nos producen esplenomegalia, patologías hematológicas, neoplasias hematológicas, patologías, por ejemplo, como la anemia de células falciformes. De pronto algunos en su país no tengan la oportunidad de ver esta patología, otros sí, pero para nosotros en Colombia es muy frecuente la anemia de células falciformes, así que podemos ver esplenomegalia en estos pacientes. Por ejemplo, nosotros tenemos enfermedades topicales como el dengue, que dan algo de hepatomegalia, que dan el líquido libre en cavidad, ascitis, que tenemos malaria, que es una enfermedad tropical que nos puede dar esplenomegalia. Entonces, en el abordaje de un paciente febril, definitivamente la esplenomegalia es un dato que aporta mucho para enfocar al paciente. No más de 13 milímetros en esa medición de extremo a extremo, y que nos permite evaluar la homogeneidad del parénquima esplénico. Y una medida un poco más visual de el vaso es que el vaso nunca debe sobrepasar el nivel del riñón. En esa vista, fíjense que ahí estamos en el hipocondrio izquierdo, y ahí tenemos el transductor con el marcador hacia la cabeza, como siempre les he mostrado, con el marcador hacia la cabeza, hacia cefálico, y así vemos el vaso y miren el riñón de este lado. Cuando el nivel del riñón
es sobrepasado por el vaso miren que quedó bien abajo con respecto al riñón, allí nada más visualmente ya hay esplenomegalia. Así que eso es un dato no menor para tenerlo en cuenta en sus evaluaciones. También podemos ver en el vaso abscesos, fíjense igual como se lo mostré en el hígado, una estructura redondeada con bordes irregulares, con ecos en su interior y que no capta el Doppler, que no capta el Doppler en su interior. Y fíjense, abscesos en el vaso, miren cómo se ven así irregulares, miren aquí en la tomografía cómo se correlacionan estas lesiones y cómo la vista es muy parecida, la imagen que tenemos de un lado y del otro. Así que definitivamente los abscesos esplénicos son extraños, son raros, no son patología frecuente, pero si usted tiene un paciente con fiebre y evalúa el vaso y encuentra ahí la lesión, rápidamente va a poder enfocar a su paciente. Este es un caso bien interesante que tuvimos aquí en nuestro hospital, un muchacho joven con una diarrea y pérdida de peso con fiebre de más de 2 meses de evolución y que le pudimos diagnosticar un VIH, una infección por VIH, un muchacho muy joven, y que cuando yo le estoy haciendo el ultrasonido abdominal me encuentro con esta imagen. Este es el vaso, este es el riñón izquierdo, y miren todas estas lesiones como quísticas, como hipoecoicas, múltiples, pero múltiples, en todo el espesor del vaso. Fíjense allí como en un momento el vaso sobrepasa el nivel del riñón, así que este muchacho tenía esplenomegalia y unas lesiones quísticas, hepáticas, que luego de los estudios respectivos y de toda la valoración y el acompañamiento con infectología, pudimos definir que era una tuberculosis esplénica. Infección extraña, infección en pacientes inmunosuprimidos, pero que pudimos tomar la primera imagen y pudimos tener ya un enfoque mucho más dirigido del compromiso cuando hicimos el ultrasonido al pie del paciente. Entonces, era un muchacho que también tenía una tuberculosis pericárdica y una tuberculosis pulmonar, definitivamente era una tuberculosis diseminada y era un caso muy, muy llamativo, por demás un poco triste para él, pero que logró evolucionar y logró salir adelante. Pero fíjense cómo podemos encontrar imágenes interesantes en las evaluaciones iniciales de nuestros pacientes. Para ir cerrando, nos queda la aorta, nos queda líquido libre y nos queda las asas intestinales, solo un par de diapositivas para mostrar. La aorta es el vaso principal arterial. En la aorta hay múltiples patologías que ameritan de una evaluación por ultrasonido. No hay otra estrategia más importante para evaluar el ultrasonido, para evaluar la aorta inicialmente que el ultrasonido. Una vez uno se da cuenta de que en el ultrasonido hay una alteración, tiene que pasar una tomografía seguramente para evaluar ya con mucho más detalle qué es lo que está ocurriendo. Y ahí está, miren, la primera rama, el tronco celíaco, como da la arteria hepática común, la gástrica izquierda y la arteria esplénica, luego viene la mesentérica superior, luego viene la mesentérica inferior, en los costados están las arterias renales acá arriba y luego por acá abajo las gonadales, luego se divide en las arterias ilíacas comunes, así que ahí tenemos muchas estructuras para evaluar. Nosotros podemos evaluar la aorta, fíjense que en este esquema la aorta sí está un poco más a la línea media, la aorta es justo ese vaso que está por encima de la columna vertebral, no ve la sombra, la hiperecogenicidad del cuerpo vertebral y justo encima está la aorta, está muy en el centro, ¿sí? Y la podemos evaluar tanto longitudinal, igual que la cava inferior, como transversal. La diferencia, como lo vieron desde el principio, es que la aorta está un poco más hacia el lado izquierdo del paciente, muy en la línea media, pero la cava inferior está más hacia la derecha. Entonces miren este video que les traigo, ahí está, estamos en epigastrio allí, estamos en epigastrio, esta es la aorta, y miren aquí cómo da esta rama, miren aquí cómo esta rama, tronco celíaco, ¿sí? Gástrica izquierda, hepática común, ¿sí? Y por acá las renales, por acá otra renal, y fíjense aquí cómo la aorta se ve como una estructura cilíndrica de menos de 3 centímetros. Esa es la medida de la aorta y esa es la definición que vamos a tener. Fíjense, aquí está el cuerpo vertebral, la aorta está justo encima del cuerpo vertebral. Miren esta otra imagen, aquí la estamos viendo un poco más abajo, desde la ventana hepática. Fíjense que, por ejemplo, aquí se logra ver algo de la porta, ¿sí? Aquí está la vena cava inferior, esta que está aquí es la vena cava inferior, y esta aquí es la aorta con la rama. Miren cómo se ve muy bien allí el tronco celíaco, cómo se divide allí después de salir de la aorta. Entonces, la aorta es ese vaso pulsátil de menos de 3 centímetros, que tiene un flujo al Doppler color pulsátil y que tiene un flujo Doppler pulsado con una imagen de alta resistencia y que puede presentar este tipo de alteraciones. Este es un paciente que recientemente nos llevó a nuestro hospital con un motivo de consulta que era dolor abdominal. Él tenía un mes de que le dolía la barriga, de dolor abdominal, y luego de una evaluación física muy juiciosa, nos dimos cuenta que tenía una masa pulsátil en el abdomen. Y miren ese aneurisma, miren esa dilatación
de la aorta abdominal. Esto es aorta infrarrenal, esto es muy al nivel de la cicatriz umbilical y un poco más abajo. Incluso comprometían algo las ilíacas, este paciente. Pero fíjense aquí la dilatación tan extrema y fíjense aquí el flujo que hay dentro de la aorta. Fíjense que es un flujo tan lento que se logra ver como ese signo del flujo lento dentro, el ecocontraste espontáneo dentro del aneurisma. Muy bien, fíjense la evaluación física, miren la masa pulsátil que tenía este paciente, miren. Aquí se ve completamente aquí hacia la cicatriz umbilical, miren, todo esto era el aneurisma, un aneurisma de 9.6 centímetros cuando se midió. Entonces, en la aorta, digamos que la principal patología que podemos ver es el aneurisma. El aneurisma ya está demostrado que vale mucho hacer digamos, un screening, una prevención primaria, y entonces recomiendan en el consultorio hacer a los pacientes hipertensos después de los 50, 55 años, hacer una evaluación anual y mirar si hay o no hay aneurismas de aorta abdominal y estudiarlos, porque definitivamente son una patología que cobra vidas a nivel mundial todos los años. Y también hay otras patologías como esta que les traigo acá. También podemos ver, por ejemplo, esta estructura hiperecoica dentro del vaso sanguíneo, que debería ser un cilindro anecoico. Fíjense que tiene una estructura allí dentro, y esa estructura, miren, es el flap de disección aórtica que se puede ver en la aorta abdominal. Mírenlo allí como pulsa, como se ve completamente como una división completa de la aorta abdominal. Esa es la visión transversal, esta es la vista transversal, esta es la vista longitudinal. Miren la vista longitudinal aquí, cómo se ve completamente dividida la aorta por este flap, ¿sí? Que definitivamente muestra la disección y muestra impactante esa imagen. He tenido oportunidad de ver algunas disecciones aórticas y de verdad que es impactante cuando uno se encuentra esta imagen. Y por eso uno puede evaluar desde ecocardiografía, la raíz aórtica, el arco aórtico supraesternal, puede evaluar la aorta abdominal desde esta vista que yo les estoy mostrando y podemos ver absolutamente todo esto. Aquí un aneurisma, pero que tiene, si se dan cuenta aquí alrededor, tiene un hematoma y esto es un signo ominoso de que este aneurisma puede estar próximo a romperse. Así que esto es un trombo intramural en un paciente con un aneurisma y que es importante evaluarlo. Entonces podemos encontrar muchas cosas, necesitamos hacer una evaluación muy juiciosa, necesitamos empezar en epigastrio y seguir lentamente el vaso sanguíneo hasta que se dividan las ilíacas. Usualmente vamos a encontrar los aneurismas por debajo de la renal, en el 90-95% de los casos son infrarrenales y son aneurismas que son corregibles incluso percutáneamente. Entonces, es importante que hagamos esta evaluación en los pacientes hipertensos con factores de riesgo cardiovascular que vienen por dolor abdominal. Definitivamente es una evaluación que sí o sí hay que hacer. Bien, para ya ir llegando al final de nuestra clase, que creo que ha sido muy productiva, espero que haya sido productiva en información para ustedes. Sobre todo lo que quiero es dejarles mucha inquietud. Creo que el POCUS es de mucha autoformación, de ustedes hacer insonaciones, de ustedes practicar. Por supuesto, vamos a tener oportunidad los prácticos de afianzar estos conceptos y de buscar las estructuras. Así que espero definitivamente que le saquen el mayor provecho a este curso que hemos preparado para ustedes. Y vamos a hablar finalmente del líquido libre y de las asas intestinales. Entonces, fíjense cómo, digamos que semejando mucho al protocolo FAST, que es el protocolo de ultrasonido en trauma, nosotros podemos ver el receso hepatorenal. Recuerden que desde esa misma posición de receso hepatorenal yo puedo ver el riñón derecho, el hígado, puedo ver la aorta, puedo ver la cava inferior. Si me voy un poquito más arriba, hacia la línea axilar anterior, puedo ver la vesícula, la vía biliar, la porta, las venas hepáticas. Así que esa posición realmente es importante. También puedo ver el receso esplenorenal y se refiere justo a ese punto en donde se une el hígado y el vaso, así como el receso hepatorenal es ese justo punto en donde está el riñón y el hígado, el riñón derecho y el hígado, y allí ustedes pueden evaluar si están separados o no están separados. Y también para evaluar líquido libre, también podemos ver la pelvis de manera longitudinal o transversal. Entonces, les cuento, por ejemplo, un paciente que tengo mucho en la mente, que recuerdo muy bien, un señor en sus 70 años, que ingresa por dificultad para respirar, le hago ultrasonido pulmonar y definitivamente pues no tiene nada, y termino encontrando líquido libre en cavidad y finalmente el diagnóstico fue una isquemia mesentérica. Entonces, evaluar líquido libre definitivamente es muy importante. Fíjense, aquí está el hígado, el riñón derecho y miren cómo el líquido entre el riñón y el hígado, ¿sí? Miren en este video, miren toda esta línea que hay allí de líquido libre alrededor. Este es un paciente joven con dengue, con fiebre por dengue, que produce estas serositis. Miren, por ejemplo, este es un paciente que nos ingresó también y que tenía líquido libre en cavidad. Miren aquí esta pequeña lineecita que separa el vaso, este es el vaso, y miren arriba del vaso toda esta línea anecoica, todo esto es líquido libre y que nos da mucha información. Cuando vamos a la pelvis, miren cómo se ve el líquido libre, este es
la vejiga y este es el útero. Miren, en una vista transversal y en una vista longitudinal. Miren allí cómo se ve en el receso detrás del útero. ¿Sí? Cómo se ve la cantidad de líquido libre y que, por ejemplo, si es una mujer en edad fértil con un dolor intenso, puede ser un embarazo ectópico roto, o que si es una paciente con lupus y dolor abdominal, puede ser líquido libre como muestra de una actividad lúpica. El contexto clínico definitivamente lo pone el paciente y la interpretación la ponemos nosotros. Nosotros somos los que evaluamos clínicamente al paciente y definimos realmente qué es lo que tiene. Miren, por ejemplo, aquí cómo pueden ver el líquido libre detrás, debajo de la vejiga, y miren allí cómo pueden en el espacio rectovesical ver líquido libre, y eso definitivamente marca mucho en la conducta. Este es un paciente con ascitis. Fíjense, se identifica la estructura. Todo esto que está acá abajo son asas intestinales. Esta estructura circular que aparece por aquí es la vesícula biliar. Ahí está el riñón. Este es el hígado pequeño, cirrótico, y a todo el líquido libre alrededor es ascitis. La misma imagen que voy a mostrar acá, pero esta es una ascitis loculada en un paciente con múltiples punciones y en el cual el líquido se ve denso, ¿sí? Y esta es otra imagen que también tiene múltiples loculaciones y que también se refiere a un paciente que ha tenido múltiples punciones, un paciente con cirrosis y ascitis, y que definitivamente ya uno ve eso, y por lo menos para hacer un procedimiento hay que ubicar muy bien el sitio en donde va a ser la punción. Finalmente, creo que una de las cosas con las que mejor podemos diagnosticar obstrucción intestinal y rápidamente es el ultrasonido. Fíjense esta imagen cómo muestra esta asa dilatada, ¿sí? Esta asa completamente dilatada y con un flujo hacia adelante y hacia atrás. En inglés es to and fro, en español podemos decir un flujo adelante hacia atrás, o en un flujo reverso, va y viene. El signo del va y ven podría ser la traducción, pero fíjense cómo está claro, cómo el flujo, el contenido líquido completamente dentro de la asa intestinal va hacia adelante y luego se devuelve producto de la obstrucción. Y quiero decirles que no hay un punto específico para evaluar esto. En mi experiencia, desde los puntos recesos hepato y espleno-renal, me he ido bajando como por las goteras paritopólicas, me he ido bajando lentamente y encuentro la dilatación rápidamente en un paciente con el contexto clínico y me encuentro con ese signo que me confirma muy bien. Miren, este es otro caso, esta es otra imagen, miren cómo va hacia adelante y hacia atrás y veo el contenido intestinal con una sensibilidad del 92 y una especificidad del 94, un LR de 15 que me confirma e incluso un LR negativo menor de 0.1 que me descarta. Entonces, poder hacer esta evaluación al pie del paciente con dolor abdominal me da certeza diagnóstica de la obstrucción intestinal y rápidamente se pueden tomar conductas en este paciente. Para cerrar, creo que siempre primero la historia clínica será importante. Creo que siempre primero la historia clínica nos da el contexto adecuado. Que la pregunta específica debe ser respondida de manera específica. Si mi pregunta es de bulimia, voy y busco la bulimia. Si mi pregunta es de líquido libre, voy y busco líquido libre. ¿Sí? Que debo tener un orden en la evaluación y que el POCUS es una evaluación, aunque limitada y enfocada, ordenada y juiciosa para poder hacer una buena determinación de los hallazgos. Que debo hablar con calma y con detalle cada órgano en el abdomen, pero que nunca, nunca puedo perder el contexto clínico. Así que les agradezco por haber estado en la clase. Espero haya sido de provecho. Seguimos en contacto, nos veremos en este curso y espero que puedan con esta clase salir de verdad apasionados a hacer POCUS en abdomen como nosotros los internistas para hacer diagnósticos tempranos y para enfocar muy bien a nuestros pacientes. Muchas gracias.